Entonces, ya habíamos visto que existe la modelación, que es aplicar modelos matemáticos. Esto luego les paso esta presentación. Entonces, hay pues unas situaciones reales, modelos matemáticos y la parte de simulación, que es en sí tratar de describir lo que habíamos visto o el fenómeno que estamos observando, ¿sí? Haciendo algunas suposiciones matemáticas. Bien, entonces, es que creo que no quedó esto muy claro. Entonces, la simulación Monte Carlo, que es de la que como que quedó raro, es un modelo probabilístico que involucra, pues, la suerte, ¿ok? Es una... Las otras dos que, bueno, relativamente deterministas, ¿no? Porque en una estaríamos, en la de dinámica de sistemas, estaríamos viendo sistemas de arriba para abajo y definiéndolos con ecuaciones diferenciales. Entonces tenemos como ciertas restricciones. Y en la modelación basada en agentes, más bien estamos generando agentes y se mueven con algunas reglas. Entonces no sería del todo probabilístico, pero sería como un híbrido, ¿no? Tiene un poco de parte de suerte, parte determinística, pero la simulación Monte Carlo, que ya habíamos visto que su nombre viene de un casino en Mónaco, tiene esta parte que es probabilística. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Pues tenemos una situación que queremos observar, hacemos modelos matemáticos con modelación, hacemos la simulación y luego verificamos si nuestros resultados son buenos y lo podemos calibrar. Bien. Porque a veces no le atinamos a la primera, ¿de acuerdo? Aunque no siempre podemos hacer ajustes para poder mejorar nuestro modelo. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar simulación? Cuando es muy difícil o consume mucho tiempo o es caro o es peligroso hacer experimentación. ¿Ok? Entonces, si es caro o no se puede o es peligroso o cualquier cosa, siempre es recomendable mejor recurrir a la simulación. Algunos de ustedes dirán, pero sí, muchos proyectos, además de tener un modelo matemático, tienen un modelo a escala. Entonces, podríamos decir que la simulación no es excluyente de un modelo físico. Hay veces donde se hacen los dos, ¿no? Hacemos un modelo físico, un prototipo, y luego también hacemos un modelo de simulación para verificar. ¿Ok? Entonces podemos usar cualquiera de los dos. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos que estas situaciones no nos amerita o cuándo es conveniente? Bueno, si no podemos hacer el experimento, ¿no? Como cuando estamos estudiando todos los efectos, todo lo del cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero, pues no, de hecho no podemos hacer experimentación. Tenemos que hacer una simulación. De hecho, hay un libro bastante famoso, de hecho, con todo esto, de los primeros, vamos a decirles, ideólogos del cambio climático. De hecho, salió a través de una simulación, entre otras cosas. Y hay una hipótesis, se llama la hipótesis Gaia. Les voy a mostrar la página del Wikipedia al respecto. Fue desarrollada por Lovelock. Vamos a ver. Es esta. Habla sobre cierta resiliencia que tiene la Tierra, sobre que
los efectos del CO2 van haciendo que se cambie la Tierra, la temperatura, y que sí existe cierto, aquí está, ¿no? Sería esto. Existe como cierto respuesta de la Tierra de adaptación. Es bastante interesante. Y básicamente todo lo desarrollaron a través de una simulación. ¿Ok? Entonces, es curioso porque es una teoría que se desarrolló en 69. Imagínense, no teníamos, no tenían las mismas computadoras que se tienen ahora. Y lo que es curioso es que Lovelock, que es el autor de la hipótesis Gaia, propone una posible alternativa porque vamos a seguir utilizando energía. O sea, no podemos pensar en una sociedad futura sin uso de energía. Decía que vamos a hacer para poder sustentar la Tierra, el cambio climático, y entonces básicamente propone que sería interesante que se concentrara el uso de energía en la energía nuclear. Entonces es curioso porque, no sé, en el 69, ¿no? Bueno, los que lo editaron en 79. Ese señor es Lovelock. Que ha pasado que pasó en los 80, que fue Chernobyl, y el más reciente, que fue el de Fukushima. Entonces, no sé si pensaría lo mismo, me gustaría buscar, sería interesante. Y básicamente se llama teoría Gaia porque habla de la Tierra. No sé si están familiarizados con la mitología griega, donde existían los titanes, ¿no? Y uno de ellos era Gea o Gaia, y era la Tierra, era un titán. Entonces, pues usa esa terminología. Pero bueno, esto es interesante por si alguien quiere después estudiar un poquito más sobre temas de cambio climático y de sostenibilidad. Pues este es como que un texto fundamental. Es más, es obligatorio, ¿ok? Bueno, entonces seguimos con las simulaciones. Este fue como el breviario cultural. Creo que... Ok, bien. Entonces, ¿qué más? Si el costo en tiempo, dinero, el peligro del experimento es demasiado alto, también mejor hacemos una simulación. Ahorita están como muy de moda las simulaciones de de cómo vuelan las partículas de saliva en los contagios de COVID. ¿Las han visto? ¿Alguien las ha visto por ahí? Y para eso están usando unas supercomputadoras, ¿no? No sé si lo han visto. Y te están diciendo, miren. No sé las supercomputadoras, pero sí he visto los modelos que utilizan. Sí, entonces básicamente pues no podemos hacer seguimiento de partículas, ¿no? Y estar contagiando gente, entonces mejor hacemos una simulación, ¿ok? Otra versión es si el sistema todavía no existe, ¿no? Por ejemplo, si necesitamos simular el comportamiento de una máquina, mejor hacemos una simulación. O cuando queremos probar varias alternativas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si lo muevo aquí? ¿Qué pasa si lo muevo allá? Entonces, mejor hacemos la simulación antes de pasar el prototipo, o si no puedo hacer el prototipo. En fin, hay varias opciones para hacer simulación. ¿Cuáles son las desventajas? Que creo que no quedó muy claro la vez pasada. Creo que ni siquiera las mencionamos. Básicamente, pues hacer una simulación también implica uso de tiempo y de dinero, ¿no? O sea, estas simulaciones que están haciendo de los contagios están usando supercomputadoras. Imagínense. O sea, eso en términos de tiempo es bastante caro, pero los están considerando porque están tratando de salvar vidas. Otro es que no podemos probar todas las alternativas que existen. O sea, siempre puede haber más alternativas de comportamiento, o puede haber diferentes situaciones, y por tanto pues estaríamos limitando también
el universo de posibilidades que estamos planteando. O sea, no podemos plantear todas, no podemos plantear todas las posibles cosas que pueden pasar, sino solamente las que medianamente podemos imaginar, ¿no? Entonces también es una desventaja. Entonces, dado esto, también cuando se hagan simulaciones tenemos que ser precavidos al respecto, ¿ok? También, entonces, podemos tener soluciones buenas, pero tal vez no las mejores, tal vez las mejores se nos escapan. Bien. Otra desventaja es que, como siempre, existen probabilidades de que o el modelo esté mal planteado o estemos utilizando, como en el caso de la simulación Monte Carlo, un elemento de probabilidad. También tenemos que ser precavidos con las conclusiones que hagamos. O sea, no podemos decir la simulación dijo tal cosa, por tanto, va a pasar tal. O sea, siempre existe limitaciones sobre lo que va a pasar en realidad. ¿Ok? Otro, básicamente, también podemos no poder verificar los resultados porque los datos que estamos obteniendo pues pueden ser no reales. De hecho, algo que a veces es muy sensible, a lo que es muy sensible la simulación es cuáles son nuestros datos de entrada. O sea, si no estamos identificando correctamente los datos, digamos el input de datos que vamos a usar, a veces es probable que también nuestro output pues esté sesgado. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Y otra desventaja es que a veces no tenemos idea de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Ese también es común. Hay que tomarlo en cuenta, que solamente tal vez estamos jugando con números y en una de esas no tenemos idea de lo que estamos haciendo en realidad. ¿De acuerdo? Sí, eso pasa, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió la simulación Monte Carlo? Esta de que tiene nombre de casino. Bien. Nos vamos a través a la parte militar. Entonces, ¿todos ustedes están familiarizados con el proyecto Manhattan? Sí. ¿De qué era? Sí. ¿Alguien me puede explicar qué era el proyecto Manhattan? Fue el proyecto para el desarrollo de la bomba atómica durante la Correcto. Segunda Guerra Mundial por parte de Estados Unidos. Exactamente. Perfectamente bien contestado. Muchas gracias. Entonces, básicamente, ellos también imagínense, tenían ¿cómo hacemos pruebas nucleares, no? O sea, las hicieron, sí, pero hacían cada vez que necesitaban una, no. Entonces, básicamente desarrollaron ese tipo de simulación porque podían saber cómo se comportaba un neutrón, pero no era fácil conocer el comportamiento de un conjunto de neutrones. ¿Ok? Y entonces, básicamente lo desarrollaron para poder diseñar barreras de protección contra la radiación. ¿Ok? Imagínense, tenían que diseñar algo y no podían estar pensando, bueno, vamos a generar un campo radioactivo y vamos a vamos a poner a alguien ahí atrás y le vamos a poner una barrera y vamos a ver si le da cáncer. Pues como que no, ¿ok? Entonces mejor se hicieron simulaciones Monte Carlo para tratar de desarrollar esto. ¿Quién las desarrolló? Von Neumann y Stanislaus Ulam. Ok, bueno, Neumann era también un genio de las matemáticas. Ok, bien. Entonces, ¿qué es un modelo Monte Carlo? Básicamente es una técnica numérica que permite calcular probabilidades. Se definen variables, escenarios y aplica para un montón de procesos. ¿Sí? Nosotros vamos a ver algunos, nada más.
De hecho, alguna vez, de hecho hay una manera de hacer simulación Monte Carlo en Excel también. Y de hecho nosotros vamos a usar Excel, pero como Monte Carlo al oeste, ¿ok? Como a mano. Cada simulación pues nos va a dar datos únicos y no da una sola solución, sino da como un intervalo de comportamiento del sistema y nos da información para la toma de decisiones. Y básicamente, pues, la ventaja es que es un método que podemos usar un montón de herramientas, ¿no? Podemos usarlo a mano, podemos usar Excel, podemos usar R, MATLAB, etc. ¿Ok? Lo que ustedes quieran. Por facilidad de Excel. Entonces, básicamente se ve así. Yo les había comentado que la simulación Monte Carlo implicaba como una nube de comportamientos. Entonces, esta sería la famosa nube de comportamientos, ¿no? Entonces, se corre la simulación Monte Carlo y podemos identificar como que todas las trayectorias van como por acá y por acá, ¿no? Todo lo que está en medio son nuestras trayectorias. Entonces, de esa manera, pues más o menos podemos identificar como por dónde se va a ir el sistema. Entonces, por ejemplo, el sistema no se iría por acá, ¿no? Podemos desechar esa. Entonces, si conocemos como los intervalos de comportamiento, pues podemos tener una idea de cómo se comporta el sistema. ¿Ok? Entonces, ya vimos algunos números aleatorios la clase anterior. Está el congruencial multiplicativo lineal. Entonces, hay algunas recomendaciones de valores. Les había dicho que había que ser muy cuidadosos, ¿no? Con cómo elegíamos estos valores, pero con estos, utilizando como multiplicador el 16.807, el incremento 0 y el módulo, el número más grande que puede almacenar una computadora, se va a tener un rango bastante razonable de valores. Eso ya lo hemos visto, ¿no? La clase anterior. Cómo aplicarlo. Luego está la generación pues con uniformes discretas y básicamente a ver, recordar de qué era esto. Así. ¿Cómo vamos a la pregunta es, ya tenemos nuestros números pseudoaleatorios, ¿no? Que generamos con un algoritmo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a transformar esos números enteros a esos números a números con distribuciones discretas? Pues básicamente, lo que necesitamos es seguir paso de, estos pasos. Entonces, vamos a tener ciertas probabilidades, ¿no? Y eventos asociados, que sería E1, E2, hasta En. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es generar un número uniforme entre 0 y hasta 1. Si ese número es menor a el número que estamos, digamos, a la probabilidad que necesitamos, que ya establecimos, entonces el evento es 1. Si está entre 1 y 2, entonces el evento es 2. Si está entre otro intervalo, entonces es el evento n-1. Y si no, pues es el evento en. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar esto? Cuando tengamos números pseudoaleatorios generados y necesitamos transformarlo en una
distribución discreta, por ejemplo, la distribución de Poisson. ¿Ok? De hecho, eso es como lo vamos a usar. Entonces, se supone que ustedes ya están algo familiarizados con la distribución de Poisson. Entonces, ¿cuándo la vimos? ¿Alguien la recuerda? ¿Les suena? ¿Les recuerda algo? ¿Les parece conocida? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde la vimos? Es de Markov. probabilidad, ¿no? Ah, Markov, ¿no? Probabilidad, sí, claro, pero en este curso también la vimos. Analí, ¿alguien se acuerda? Cadenas de Markov. No, más adelante, no lo vimos en cadenas de Markov. ¿Nadie? ¿Fue en filas de espera? Así es, Cintia, muy bien. Perfectamente bien contestado. Es en filas de espera. No sé si recuerdan que, vamos a ver, que básicamente cuando teníamos filas de espera, teníamos aquí un tiempo y registrábamos eventos. Alguien dijo cadenas de Markov, pero tiene cierto grado de razón, pero ¿qué tipo de cadenas de Markov utilizan la distribución de Poisson? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan que había como, aquí era el delta T1, delta T2? Y lo que a mí me interesaba era saber, por ejemplo, cuántos eventos en un intervalo, ¿no? Y entonces, básicamente, la distribución de Poisson sirve para contar eventos en un intervalo de tiempo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas puede ser? Puede ser, por ejemplo, ¿cuántas cosas voy a vender en una hora? ¿Cuántos clientes van a aparecer en una hora? ¿Cuántos, si un cliente viene, cuánto me va a comprar? Y para eso podemos utilizar la distribución de Poisson. ¿Ok? Entonces, básicamente, la distribución de Poisson, que describe un proceso de conteo, o sea, ¿cuántos? Es una distribución discreta. Entonces, si yo quiero generar números pseudoaleatorios que tengan una distribución de Poisson, pues lo que tengo que hacer es justamente eso, o sea, generar los intervalos en los que voy a utilizar, que me van a delimitar, que me van a delimitar cuándo va a ser 0, cuándo va a ser 1, cuándo va a ser 2, y esos intervalos los puedo delimitar con la, ¿cómo se llama? Con la ecuación de la distribución de, probabilidad de Poisson. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se vería eso? Bien. Este sería la ojiva de una distribución de Poisson. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, de hecho, es, estamos generando números aleatorios entre 0 y 1, ¿cierto? Por acá. Y lo que necesitamos encontrar es en qué intervalo se encuentra. Y así podemos saber qué valor tengo. ¿Okay? Si estos escalones digamos, los proyecto hacia el eje Y, tendría como una serie de intervalos, ¿cierto? Y entonces, este intervalo tendría un valor, pues, digamos, ¿cuánto es P0? El otro sería, tiene un valor, ¿no? El ancho del escalón, P1, P2,
P3, etc. Entonces, ¿cómo voy a determinar los intervalos? Pues bueno, de aquí sería de 0 a P0. ¿Ok? Y todo lo que esté en ese intervalo, pues es 0. El siguiente es P0 a P0 más P1. Bien. El siguiente intervalo sería de P0 más P1 a P0 más P1 más P2. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Y a esta técnica de generar números aleatorios uniformes, mandarlos hacia la ojiva y encontrar los valores, se le llama método de la transformada inversa. ¿Ok? Y pues sirve para todos, ¿no? Se sirve para distribuciones discretas y para distribuciones continuas. El chiste de la discreta, la de Poisson, es que justamente necesitamos estas amplitudes de intervalos para poder conocer hacia dónde, digamos, en dónde caerían nuestros valores para saber qué, para transformarlos en estos valores discretos, ¿no? Entonces, déjenme ver qué sigue aquí. Ok. Entonces, creo que lo más conveniente sería que hiciéramos un ejemplo. ¿Bien? Entonces vamos a hacer un ejemplo en el Super Excel. Bien. Entonces vamos a hacer generación. Transformada inversa para Poisson. ¿Ok? Entonces, lo primero que necesitamos es determinar cuál es la lambda que vamos a usar. ¿Ok? ¿Qué lambda les gusta el día de hoy? 1, 2, 3, 4. ¿Qué número les gusta? 5. ¿Un número del 1 al 5? Ok, bien. Es un número un poco alto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es X y la probabilidad de X. Bien. Entonces, tenemos 0. Y como nuestro promedio es 5, voy a irme como hasta acá. Bien. Y acá lo que necesitamos es generar cuáles son los valores de la probabilidad de X según la distribución de Poisson. Entonces, para los que no se acuerdan, era E a la menos lambda. Entonces, exponencial a la menos lambda. Ahí, ¿dónde está? Está el puntero del mouse. La menos lambda por lambda a la X, ¿no? Lambda a la X entre factorial de X. ¿Ok? Y vamos a fijar el valor de lambda porque lo vamos a usar más adelante. ¿Ok?
Entonces será y a la menos lambda por lambda a la x entre x factorial. ¿Ok? Tenemos, copiamos y lo vamos a pegar por acá. Bien, entonces ahora vamos a poner los intervalos. ¿Ok? Entonces va a ser 0, de 0 a el valor anterior más la longitud del intervalo. ¿Ok? Va a ser 1 cuando empieza el intervalo anterior y se termina con el tamaño del intervalo más donde empezó. ¿Ok? El siguiente sería el anterior, donde empieza el anterior más, donde empieza el intervalo y la longitud del intervalo. ¿Ok? Y esto lo podemos copiar para abajo. Vamos a ver dónde podríamos parar. Yo creo que voy a parar por aquí, en 10, para que no sea demasiado, y lo voy a cerrar a 10. O sea, todos los números que podemos generar, bueno, no, de hecho no, creo que 2% es mucho, 4%. En 2 está bien. Entonces aquí, el último, para cerrar el intervalo, ponemos un número 1. ¿Ok? Ya está. Ya tenemos nuestras X y nuestros intervalos. Y ahora lo que tenemos que hacer es la parte del terror. Que en realidad es generar los números aleatorios, ¿no? Y transformarlos en distribución de Poisson. Entonces, ¿cómo se generan números aleatorios en Excel? De hecho, es bastante sencillo. Nada más ponemos aleatorio. Profesora, ¿Sí? cuando llega a 12, ¿el valor se lo puso usted el de 1 o salió 1? Yo se lo puse 1 porque, mira, si acá, de hecho, el valor que tenía, el intervalo es de 0.3%. Si te fijas en 12, acá, la longitud Sí. del intervalo es 0.3%, o sea, 0.003. O sea, es un intervalo bastante pequeño. Entonces, para no generar más números, porque ya sería como más, ahorita les voy a decir por qué, entonces decidí que en lugar de estar considerando la longitud del intervalo y hacer, además, darle probabilidad a 13, pues simplemente lo cierro a 1. ¿Ok? Así lo hice yo. Entonces, generamos con aleatorio, abrir y cerrar los números aleatorios en Excel. Ahora, ¿cuál es la única complicación de hacerlos en Excel? Que básicamente, cada vez que escriben ustedes algo, los va a cambiar. Entonces, lo que voy a hacer ahora, un poco para que podamos ver el ejemplo, es más, no lo voy a poner acá, los voy a poner por acá. ¿Okay? Para que veamos. Entonces, cada vez que ustedes escriben algo, por ejemplo, esto me los va a cambiar. ¿Ven? Cambió. Cambió. Entonces, para facilitarnos un poco, lo que voy a hacer es que los voy a copiar y voy a pegar solo los valores para que no se muevan. ¿Ok? Pero ustedes ya saben que son valores generados con la función de aleatorio en el Excel. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la lógica de Profesora, Sí, y con ponerle aleatorio por default nos va a dar números con punto decimal o números de punto decimal. sí. O sea, en el Excel, si le ponen aleatorio, les va a dar números aleatorios entre 0 y 1. Por default. Okay. Muchas ¿Okay? gracias. Entonces, lo que tengo que hacer es, ¿cuál sería el X?
tengo que buscar en qué intervalo está este número y relacionarlo con su X. ¿Ok? Entonces vamos a ver, punto 33 está en este intervalo. ¿Ok? Es más, voy a ponerle un colorcito para que sea fácil de distinguir. Está aquí, ¿no? Entonces este también está acá. Por tanto, esta X es 4. ¿Ok? Punto 54, por otro lado, vamos a ponerle otro colorcito. Así, colores como muy pasteles, está en este intervalo. Entonces, sería 5. Bien. Punto 64 está en otro intervalo. De hecho, está en este intervalo. ¿Ok? Entonces, esto sería 6. El siguiente es punto 68, también sería 6. ¿Ok? Ponerle el mismo número. Punto 79 sería el siguiente intervalo. Entonces, sería 7. ¿Ok? Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la manera de automatizar esto? Okay. Pues básicamente lo que tenemos que hacer es un algoritmo que se llama if then else, ¿no? Es si tal, haz tal, y si no, haz lo otro, pero uno anidado dentro del otro. Entonces, ¿cómo sería esto? Si, ¿no? Esto es menor o igual que esto. Entonces, ¿qué tengo que poner? 0. Si no, entonces hago la siguiente prueba. ¿Ok? Si este valor es menor o igual que el siguiente valor del intervalo, entonces, ¿qué sería? Sería 1. Si no, entonces vamos con lo siguiente. Si este valor es menor o igual al valor final de este intervalo, sería este valor. Si no, este menor o igual a este intervalo sería entonces un 3. Maestra, ¿se relaciona al que esté más cercano por debajo? ¿No se relaciona al más cercano aunque esté un poquitito arriba? No, tienes que verificar en qué intervalo cae. No tiene que ver con cuál es el más cercano, sino en qué intervalo está. ¿Ok? Ok. Entonces puede estar muy cerca, pero si está en el otro intervalo es el otro valor. ¿Bien? Entonces, si C sería menor o igual al este valor, sería este. Si no, así. Por eso les había dicho que era el algoritmo del infierno. ¿Ok? Si este valor es menor o igual a este, entonces sería esto. Y si no, si este valor es menor o igual a este, entonces sería 6. Si no, este valor es menor o igual. La única parte buena es que solo tienen que escribir una vez. ¿Ok? Entonces sería un 7.
Y si no, si este valor es menor o igual a este, entonces sería un 8. Si no, si este valor menor o igual a este, sería un 9. Si no, este valor menor o igual a este sería un 10. Si no, verificamos si este valor es menor o igual a este, sería un 11, y si no, sería un 12. Cerramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paréntesis, y vamos a fijar valores para que podamos copiar y pegar la fórmula. Entonces, lo que tenemos que copiar es todo lo que tiene todo lo que está en la columna A y todo lo que está en la columna E. ¿Ok? Lo que hay que fijar. Entonces, columna E fijado. Bueno, en mi caso, columna A fijado, E fijado, A fijado, E fijado, A fijado, E fijado, A fijado, E fijado, A fijado, fijado, A fijado, E fijado, A también, E fijado, A fijado, E fijado, A fijado, fijado, A fijado, E fijado, A fijado, E fijado, A fijado y la última A fijada. Vaya que estuvo largo este algoritmo. Entonces, error. No, está bien. Entonces, voy a copiarlo y pegarlo. Y así tendría mi, ¿cómo se llama? Mi cadena de números, generados con la transformada inversa con distribución de Poisson. ¿Ok? Bien. Y como se trata también de ver la parte fácil y chula, déjenme ver si lo puedo. Yo les había hablado a ustedes antes de R, del software R. Sí. Sí, ok. Sí, en el documento. Sí lo hice, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se hace eso en R, para que se rían un poco de todo lo que hicimos. ¿Y qué pasa cuando le pongo R aquí? ¿Cuál es la única desventaja de hacerlo en Excel? Que no puedo fijar la semilla, ¿ok? Entonces, si no puedo fijar la semilla, estoy perdiendo reproducibilidad, ¿no? Yo les había dicho que era muy importante pues que hiciéramos algo, cuando hiciéramos distribuciones, simulaciones, necesitaríamos documentar qué semilla estamos utilizando para poder hacer ¿cómo se llama? La reproducibilidad, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasaría ahorita? Teníamos una lambda de 5 y tuvimos que hacer un algoritmo gigantesco, ¿cierto? ¿Qué pasaría si resulta que nuestra lambda es como de 60? Estaríamos en problemas, ¿no? Era muy grande el código, ¿no? Exactamente, y además tendríamos que generar intervalos, tendríamos que generar por lo menos 120 intervalos, ¿sí? Entonces, llega R al rescate. Entonces, ¿cuál es la sintaxis de R? Pues básicamente, R
¿no? De random voice, que sería random con distribución de Poisson. Y ustedes pueden definir tanto con el número como los lambdas. ¿Ok? Entonces pueden decir que quieren 10 números con lambda de 5, como el de ahora. Lambda igual a 5. ¿Ok? Entonces va a generar 10 números con distribución de Poisson y con lambda de 5. ¿Ok? ¿Qué pasa si quieren, no sé, 10 números, pero con lambda 100? Que tendríamos que hacer 200 intervalos. Pues aquí está. ¿Ok? Y en el caso de si ustedes necesitan ponerle una semilla, también lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces, eso se hace poniendo setSeed y ponen, no sé, su número, el número que quieran, no sé, 3. Y una vez que establecieron la semilla, pueden generar sus números aleatorios. ¿Ok? Entonces, en teoría, tendríamos que tener... no. Si tenemos una misma semilla, tendremos que tener números aleatorios parecidos, ¿cierto? ¿Ok? De acuerdo. Bien. ¿Alguna duda? Sí, tanto rollo para que los generemos con 2 líneas de código, ¿no? Sí, más rápido. Mucho más rápido y sobre Más todo, sencillo. sí, digamos que lo que nos ahorramos es, cuando necesitamos tener números realmente grandes, ¿no? Por ejemplo, 500, lambda de 500, pues también lo puede generar. ¿Ok? Si lo tuviera que generar en Excel, necesitaría 1000 intervalos. Y no sé, compadezco a quien tenga que escribir ese código. ¿Bien? Ok. Entonces, recuerden, voy a establecer la semilla con setSeed. O sea, ponemos aquí de 100. Y luego rpoise. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda hasta acá de cómo generar números pseudoaleatorios con Excel? No, ninguna. Ninguna. Ok, perfecto. ¿Cómo funciona más o menos la transformada inversa? Creo que de eso sí no queda tan claro. Básicamente la transformada inversa sería, supongamos que ustedes tienen, nada más para aclarar, para que no les quede duda porque vamos a seguir con la transformada inversa, tienen aquí su, su X y aquí tendrían su ojiva, que sería f de X, ¿no? ¿Okay? Y entonces ustedes tendrían cualquier distribución. Por ejemplo, ¿cuál sería la ojiva de una distribución exponencial? Pues sería algo así, ¿no? Más o menos. Y entonces, ¿qué hace la método de la transformada inversa? Perdón. Más o menos tendríamos un... Después para acá. Como por aquí, ¿no? Horizontal. Aquí tendríamos el valor 1. ¿Ok? Entonces, lo que hace la transformada inversa es básicamente generar números aleatorios entre 0 y 1, de este lado, ¿no? Por ejemplo acá. Encontrar el valor correspondiente a la ojiva y luego
transformarlo en una X para encontrar el valor X. ¿Ok? Vamos a poner X1. Aquí vamos a poner A1. ¿Bien? Y entonces, así es como podemos generar números pseudoaleatorios con las distribuciones que nosotros necesitemos. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda? No, todo claro.